Bueno, bienvenidos una vez más, ahora que se puso a grabar la reunión. Vamos a comenzar con nuestro trabajo del día de hoy, que tiene que ver con el estudio, la lectura de tratados sobre el fuego cósmico. Ahora vamos a poner en pantalla el texto. Sí. Y habíamos dejado, Rafa, ¿te acordás dónde habíamos dejado? Sí. Fuego en la manifestación. Hoy vamos a retomar con unos párrafos que no habíamos comentado, ¿te acordás? Sí, directamente desde el comienzo. Sí. Habíamos avanzado en este tema y quedamos que lo retomábamos. Exactamente. El tema se llama Fuego en la manifestación. Perfecto. Déjame preguntar si se escucha bien. ¿A Rafa se lo escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Sí. Bueno, Sí, muy bien, sí. entonces, ¿comenzamos? Comenzamos entonces con el texto, Fuego en la manifestación. Bueno. Fuego en la manifestación. Resumiendo la consideración de los fuegos sustentadores de la economía del sistema solar y del ser humano objetivo visible, los cuales producen el desarrollo evolutivo y son la base de todo afloramiento objetivo, se observará que dichos fuegos se manifiestan como la suma total de la vida vital de un sistema solar, de un planeta, de la entera constitución del hombre que funciona activamente en el plano físico y de un átomo de sustancia. Hablando en términos generales, diríamos que el primer fuego se relaciona con A, la actividad de la materia, B, el movimiento de rotación de la materia, C, el desarrollo de la materia por fricción bajo la ley de economía. HPB lo trata en la doctrina secreta. Y aquí hay una llamada donde dice doctrina secreta 179, 2, 215, 216, 220, 221, 3, 220, 242, 358 y 4, 88, 92, 93. Cuando quieran que interrumpa, me decís. Sí, si querés comentar algo, también vos. Está bien, está. Por ahora no. El segundo fuego, que procede del plano cósmico mental, tiene relación con A, la forma en que evoluciona la mente humanas. B, la vitalidad del alma. C, la expresión evolutiva del alma cuando se manifiesta como ese algo elusivo que produce la síntesis de la materia. Al fusionarse ambos por la acción del activo factor energetizante, aparece lo que llamamos conciencia. Hay una llamada, pero es muy extensa, así que voy a terminar el párrafo hasta el tercer fuego. A medida que prosigue dicha fusión y los fuegos se van sintetizando continuamente, la manifestación que consideramos como existencia consciente se perfecciona cada vez más. D. Su actuación bajo la ley de atracción. E. El consiguiente resultado como movimiento cíclico en espiral, denominado en el sistema evolución solar, pero que, desde el punto de vista del cosmos, es el acercamiento de nuestro sistema solar a su punto central
y debe considerarse desde el punto de vista del tiempo. Bien. Leo la llamada, salvo que... Sí, lee la llamada y después podemos hacer un comentario en función a lo leído. Eh, Que es un repaso de lo que ya hemos visto. sí, sí, sí. Porque pasa que probablemente hay muchas personas que por ahí no entienden los términos y todo. Sí, sí. La señora Besant, en Estudio sobre la Conciencia, páginas 29 y 30, dice: conciencia es la única realidad, en el sentido más amplio de ese término tan usado. De esto se desprende que la realidad que se encuentra en cualquier parte es extraída de la conciencia. De allí que todo lo pensado existe. Esa conciencia en que todo existe, literalmente todo, lo posible y lo actual. Actual es todo aquello que una conciencia separada piensa que existe en tiempo y espacio. Y posible es todo aquello de lo cual se piensa en cualquier período de tiempo o punto en el espacio. La llamamos conciencia absoluta. Es el todo, lo eterno, lo infinito, lo inmutable. La conciencia que piensa que todas las formas existentes en tiempo y espacio sucesivamente y en lugares determinados es la conciencia universal, el uno, llamados por los hindúes el Saguna Brahma, el eterno con atributos, el Pratyak Atma, el yo interno, por los parsis. Por los parsis, Hermos, por los musulmanes, Alá. La conciencia que se ocupa de un lapso definido, breve o extenso, de un espacio determinado, vasto o restringido, es individual. La de un ser concreto, un señor de muchos universos, o de un universo, o cualquiera de las denominadas partes del universo. Su parte, que para él es un universo. Estos términos varían de acuerdo al poder de la conciencia, hasta donde pueda pensar como conciencia separada sobre el pensamiento universal, es decir, sobre el cual puede imponer su propia realidad y pensar que existe como él. Ese es su universo. Hasta aquí la nota. Ok. No es muy feliz la redacción, ¿no? No. Pero bueno, podría ser además, hasta dónde la traducción no se Está puede, bien, claro. Sí, hay algunas cositas que incluso están medias confusas. que hace compleja Sí. la cosa. Bueno, vamos a ver si alguien quiere hacer un comentario, realizar una consulta en función a lo visto. Hasta ahora vimos el repaso del fuego en la manifestación, el fuego por fricción y el fuego solar. Entre los tres fuegos vimos esos dos con la nota que leímos recién sobre la conciencia de Besa. ¿Quieren comentar algo o hacer una consulta? Acá también, ¿eh? Si algo no se entiende, si algún término no se conoce. Sí, no, podría decir algo. Acá Martín quiere hacer algo y después voy con Enrique que levantó la mano. ¿Sí? Claro. No, que me hizo acordar, ahí se escucha bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Me hizo acordar ese pasaje, o más bien me vino cuando mencionaba el tema del fuego solar y la energía del alma, la vitalidad del alma, que se produce a través de los fuegos y de la manifestación. Esa idea de que a veces uno piensa que el alma es como un repositorio infinito de energía y que de alguna forma uno
manifiesta de manera indefinida o sin demasiado orden, cuando ahí el libro sugiere algo interesante, que es que el alma se vitaliza y que a partir de eso se vitaliza con fuego eléctrico, quizás con energía monádica, y a partir de eso logra impulsar obviamente la personalidad para la cual es mucho más amplia la energía que pueda tener. Y eso me parece que se vincula también con lo que en los libros mencionan como la manifestación del plan, que es cíclico y que tiene ciertas energías que en periodos están más activas, quizás ciertos maestros, ciertas ramas, ciertas almas en definitiva, y otros momentos que no. Entonces, pareciera haber hoy un misterio que plantea sobre la vitalidad, ya no solo etérica de la personalidad o de los vehículos, sino también incluso de un alma, ¿no? En un ciclo mucho mayor que quizás no conocemos, ¿no? Sí, digamos que en ese sentido tiene que ver con Foucault. Foucault sería como la energía universal. Y por eso el tema de la vitalidad vitaliza todo un universo y después todas sus partes componentes. O sea, por eso incluye hasta la vitalidad de la mónada, también la vitalidad del alma y también la vitalidad del cuerpo, de la personalidad y también la vitalidad del cuerpo físico. De hecho, Ram dice que cada plano, al igual que tiene el plano físico, se vitaliza de la energía etérica, cada plano también tiene su fuente de vitalidad, que tiene que ver con esto que comentás vos. Claro. Que es, en resumen, hoja. Esa energía que interpenetra todos los planos y los vitaliza, los nutre con fuerza y energía. Escúchame, todos Bueno, esos ¿alguien? fuegos tendrían la misma sutilidad, tienen ¿Cómo? la misma el fuego es en todos los casos de la misma naturaleza o tiene diferentes sutilidades. Es Nosotros más hablamos sutil. o sea, hablamos de un fuego que se lo puede ver desde tres, Energía, es una energía de la que estamos hablando, que te claro, vitaliza de fuego o diferentes energía. partes. Pero Claro, acá lo que hace el maestro es dividirlo en eh, tres aproximaciones, tres atributos, tres maneras de acercarnos a ese elemento o esa energía o fuego. El fuego por fricción viene a hincapié en esto que leímos, que es el fuego de la materia, tiene estas características, ¿no? Está asociado a la actividad de la materia, al movimiento por rotación, por eso la tendencia de los cuerpos de acercarse a la esfera, sobre todo los cuerpos ya más evolucionados, y el desarrollo de la materia. Hay dos tipos de fuego que hemos hablado, o dos tipos de calor, el calor latente y el calor activo, que están vinculados a este fuego por fricción. El calor activo es lo que impulsa esa materia a evolucionar. Entonces, no solo evoluciona la conciencia, y esa está asociada al fuego solar, sino evoluciona la materia desde su propia sustancia y a su vez al asociarse con el fuego solar y el fuego eléctrico. Entonces son tres en uno y cada uno tiene su particularidad, pero no deja de estar vinculado con el otro fuego, porque en realidad, como dijimos desde un principio, siempre hablamos de una unidad a la cual nos escúchame, ¿y aproximamos. lo podemos relacionar con el prana? ¿Con esa energía todo penetrante? ¿Qué cosa? ¿Tiene el fuego, tiene algo que ver con el prana? Con el prana con la energía que habita en el universo. Claro, el prana es energía y el fuego se lo puede entender como esa energía que vitaliza. Lo hemos relacionado con Fojad. En el aspecto más amplio, Fojad es toda la energía del universo. Y prana es la energía que más se la suele asociar al plano heterofísico, pero también interpenetra de una mirada más profunda, y si buscamos prana con mayúscula, a todo el universo y lo nutre. Lo vitaliza y lo moviliza y lo pone, lo dinamiza, lo pone en actividad. Se lo puede Claro, asociar al prana, pero acá está haciendo una distinción que a veces cuando hablamos de prana nos pasa por alto. A veces hablamos de prana de modo general, ¿no? La energía que vitaliza todo, y está bien, y desde ahí lo claro, podemos asociar con fuego. Pero acá está haciendo una aproximación más específica. Entonces, es como que a ese prana general lo divide en fuego por fricción, fuego solar y fuego eléctrico, que no dejan de ser una unidad, pero son tres aproximaciones que están interrelacionadas. ¿Se entiende? claro. Bueno, está Acá bien. Enrique había levantado la mano antes, por eso ahora después lo paso a Ale. Enrique, Sí, quería hablar de esa conciencia que habla, ¿no? Y que lo relaciona con, ¿cómo se llama? Con el Saguna Brahman, que no es otra cosa que la conciencia de Dhiranyagarbha, o sea, el plano causal, o sea, en este caso sería
la conciencia más cercana a ese ángel solar, ¿no? Pero fíjense que hay una conciencia suprema, ¿no? Que en Vedanta le llaman Kutastha Chaitanya, ¿no? O sea, yo lo relaciono con ese primer fuego, ¿no? El primer logos, ¿no? Será así, pues, ¿no? El plano monádico, ¿no? Entonces, pero fíjense que al estar recubierta por el poder de Maya, el Avarana Shakti, todavía hay un velo de ignorancia, ¿no? O sea que se tienen que ir trascendiendo esas conciencias hasta el final llegar hasta ese Kutastha, ¿no? Kutastha Chaitanya, donde está el Paramatman, ¿no? Bueno, no sé si está relacionado con Paramatman o el plano Anupadaka, donde están las monadas, no sé si eso sí, no sé si podría aclarar algo. A ver, hasta ahora los dos fuegos que leímos, uno tiene que ver con la materia y el otro tiene que ver con el aspecto conciencia. ¿Está bien? Uno tiene que ver, si se quiere, con la personalidad y el otro tiene que ver con el alma o el Cristo interno. Vos estás yendo a niveles más altos, más allá del fuego eléctrico, ¿no? Incluso porque todo este fuego está vinculado a la manifestación. No estamos hablando del Dios trascendente, el Dios absoluto. Claro, pero Estamos hablando de la manifestación. Saguna Brahman es la manifestación. Y dentro de la manifestación, el fuego por fricción y el fuego solar. Hasta ahora leímos. Sí. está bien. Lo que vos decís está relacionado al tibetano, pero lo que está él comentando está relacionado a la nota. La nota habla de la conciencia universal. Ahí sí se fue para arriba. Sí, bueno. Ahora volvemos a la nota después, pero primero veamos el tema de los fuegos, que es lo principal. Y después vamos a la nota. ¿Alguien quería comentar algo? Ale, y hay cosas en el chat. Dale. Sí, no, es una consulta para ver qué piensan ustedes. Vale. Finalmente, relacionado con el prana, recién comentaron. Uno puede relacionar el prana con el prana más bien físico, que es el del cuerpo heterofísico, donde se desenvuelve ese prana. No sé si en ese sentido estaría más vinculado con el fuego por fricción. Sí, sí, Es el fuego de la... totalmente. Por eso de esa mirada había claro que lo podíamos asociar al fuego a la energía de la materia. Pero también si ponemos prana con mayúscula, podría ser toda la energía del sistema. Claro. Y entonces incluiríamos a todos los fuegos. Depende el contexto, incluso si se pone mayúscula o minúscula, a dónde podemos vincular esa palabra. En el contexto de la enseñanza teosófica, estaría en la personalidad, porque tenés el cuerpo físico, el cuerpo etérico y el prana. Y después tenés kama, y después manas, atma y buddhi. Y dentro de manas dividido en manas inferior y superior. Claro. Pero el prana lo pone ahí abajo. Y en otro contexto tenemos que entender que todo es prana, o también en el sexto tomo de la doctrina secreta, eso que interpenetra todo, lo llama, el principio se llama sutil, porque dice que Atma en realidad no es un principio, sino que es la base de todo, y habla de huevo áurico. Sí, el huevo áurico lo mencionó, el Lilian Jagarba. pero eso es a nivel cósmico, Sí. pero que tiene sus representaciones en todos los niveles. Y yo quería comentar que, en función de la pregunta, en todas las escuelas de yoga... Se escucha, ¿no? Se está escuchando, ¿no? ¿Se escucha? Un Hola. poquito bajo, hablé un poquito más fuerte. Bueno, está bien, está bien. No, quería mencionar que en la difusión general en todas las escuelas de yoga, cuando se habla de prana, generalmente se habla del plano físico y del prana y del vehículo etérico en el ser humano. Entonces, eso es la difusión más masiva y que en el yoga, en función de la misma difusión, se llega a esa medida. El yoga tiene niveles mucho más avanzados, pero generalmente el concepto de prana es bastante más limitado. Y lo Pero es teosófico, más entendible tal claro, vez, por porque supuesto, es vos más absorbés entendible. prana a través del aire, a través del agua, Exacto. a Todo través eso de los como... alimentos, entonces vas Exacto, absorbiendo prana y es como más entendible que verlo desde el punto exacto, de vista porque de es los más fuegos, ¿me concreto. entendés? Sí, Claro, porque correcto. ¿cómo aumentás los fuegos? A través de todos los sentidos, me imagino, y a Exacto, través de determinadas acciones. por eso, todo eso es correcto en función del plano físico, del cuerpo físico y del prana planetario, que tiene que ver con toda esta energía planetaria. Y bueno, y que de todo eso nos alimentamos. Digamos que todo eso en toda la difusión yógica es correcto y justamente, como vos decís, para que se entienda. O sea, la gente así entiende más rápidamente. Claro. Lo teosófico intenta pegar una vueltita más arriba, es más filosófica
y menos incluido con lo físico. Entonces da un panorama como mucho más vasto y habla tanto del planeta, pero también habla del sistema solar, de la galaxia y del cosmos. Y ahí es donde vuela la enseñanza teosófica y el maestro tibetano amplía la enseñanza de Blavatsky y su enseñanza teosófica, y esto es lo que trabaja Tratado sobre el Fuego Cósmico. Por eso, en general, la terminología, sea de Blavatsky o del tibetano, es mucho más abstracta, y eso lo hace más difícil de entender, pero tratamos de algún modo de interpretar un poco, además superando, como decía la vez pasada, las tres cosas, los tres obstáculos, que es el obstáculo que tiene que ver con directamente la impresión, o sea, errores de impresión. Hay obstáculos que son errores de traducción y hay obstáculos que son los errores de expresión de conceptos y frases construidas de una forma más compleja. Todos son obstáculos que debemos Sí, y hay otro superar. obstáculo que es el grado de conciencia, porque no a todo el También, mundo, no todo el mundo le da como para entender no, todo. por supuesto, eso también. Claro. Allí se nos hace más difícil de explicar y por eso el tema de que haya pregunta y tratamos de responder de acuerdo a la pregunta y a la medida del nivel de conciencia, ¿no? Bueno, entonces, como para que nos quede claro, porque veo que hay gente que se sumó hoy, entonces decimos que la manifestación entera es el fuego, pues se puede aproximar a la manifestación entendiéndola como un fuego, un ritual del fuego, o sea, todo es fuego expresándose en distintos niveles de vibración. Al nivel de vibración de ese Hablará fuego, despacio, porque hay gente que por ahí le cuesta. al nivel de vibración de ese fuego vinculado a la materia, lo llamamos fuego por fricción. Y se da tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Y se relaciona con la actividad de la materia, su movimiento es de rotación de la materia y tiene que ver con la ley de economía. Después seguramente va a profundizar qué es la ley de economía, qué es el movimiento o qué implica el movimiento de rotación. Porque, por ejemplo, algo cortito. Si nosotros no contemplamos esta ley de economía, usamos mal los recursos. Si usamos mal los recursos, hay un deterioro de nuestra vitalidad, por ejemplo, llámese corporal, llámese dinero o llámese tiempo. Entonces, relacionarnos correctamente con este fuego y la cualidad que eso implica es también vivenciar de manera armoniosa en nuestra vida diaria, en nuestra aplicación, en nuestra actividad, esta ley de economía. ¿Se entiende? Entonces es más amplio que solo la materia. Otro ejemplo de muchos más que podemos hacer, pero para que se entienda. Cuando hablamos del movimiento en rotación y está asociado a la materia, cuando nosotros repetimos y no tomamos conciencia, es decir, no incorporamos el fuego solar, estamos en ese nivel. Traducir fuego solar. Ahora voy. Estamos en ese nivel que plantea acá, de rotación, de movimiento de rotación, y no crecimos, no evolucionamos. El fuego solar está asociado a la conciencia o al alma. Quiere decir que lo que nos plantea acá, a la mente también, quiere decir que lo que nos plantea acá, también lo podemos llevar a nuestra vida práctica y ver en qué nivel comprendemos y vivenciamos esta ley de economía, estamos todavía apegados, identificados con la materia y no con la conciencia, la mente, que es lo que se espera en este sistema solar. Y en la medida entonces que incorporamos el segundo fuego, que es una segunda expresión del fuego 1, que recién dijimos que se vincula a la mente, acá está todo las vinculaciones que tienen. El primer fuego, el fuego eléctrico, se asocia al espíritu, al padre, a la vida, a la mónada, al yo divino, al punto dentro de las formas geométricas. El segundo fuego, el Cristo también se le puede decir, el Cristo interno, está vinculado con el Hijo, con el alma, con el aspecto conciencia, con el ego con mayúscula, con el yo superior, con la tríada, con el ángel solar, con la individualidad. Y el tercer fuego, el fuego eléctrico, el fuego por fricción, perdón, vinculado a la materia, se relaciona con la madre, con el cuerpo, con la forma, con la personalidad, con el yo inferior, con el yo personal, con el cuaternario, con los señores lunares. Bueno, entonces eso hay que tenerlo presente para ver desde dónde estamos aproximándonos a la enseñanza.
Ahora vamos a entrar a repasar el segundo fuego, que tiene que ver, como dijimos antes, y como leímos recién, con el alma, con la conciencia, con la mente, y tiene sus particularidades, ya sea en el movimiento, ya sea en la ley a la que está, a la que está sujeto ese fuego. Entonces, son cuestiones que tenemos que empezar a incorporar, porque en la medida que nosotros incorporamos, por ejemplo, el conocimiento de la ley de atracción y el movimiento en espiral ascendente que implica el fuego solar, el fuego de la mente, bueno, vamos a salir de la identificación con las formas, de la identificación con la materia, que hoy nos restringe y nos hace, por ejemplo, dar vuelta en el samsara, es decir, el fuego, el movimiento del fuego de la materia que dijimos era de rotación. Entonces, yo para que vayan viendo cómo estas cosas se relacionan y lo vayan complejizando, si se quiere, y tratar de interiorizarlo para la práctica, para que no quede solamente como conceptos, sino que tiene que ver con el proceso evolutivo de nosotros como aspirantes. Y ahora entonces vamos a entrar en el segundo fuego, el que lo leímos, vamos a repasarlo, a hacer algunos comentarios para después entrar en el tercero, siempre recordando que los tres son uno. Bueno, ¿Vos querés decir algo, Rafa? sí. Sí, Ya para referido al segundo fuego. dale. Con la primera frase, el segundo fuego, que procede del plano cósmico mental, hasta ahí, bueno, es como que tenemos que pensar que en el plano físico hay una parte que es mental, que además en el plano físico cósmico hay una parte que es mental. Y en el plano mental cósmico, donde mora el logo solar, es de donde proviene esa energía que nos da la capacidad de pensar. Entonces, hay un origen, y aquí, con este comentario, el tibetano nos lleva a una causal de por qué pensamos, de dónde surge esa capacidad. No es un invento humano. Simplemente tiene que ver con que en el universo hay niveles mucho más vastos y por eso se intenta, tanto a Blavatsky como el maestro tibetano, de explicarnos algunos orígenes de determinadas cosas que suceden en el plano físico. En este caso, nuestra capacidad de pensar se origina en el plano mental cósmico. Después pasa al plano mental del sistema solar y desde allí también llega al plano físico y el instrumento que tenemos para expresar todo lo que pensamos es nuestro cerebro. O una parte. No. El cerebro, según la enseñanza, Tiene el es potencial. como que está completo, Claro. pero no está desarrollado. No expresamos todo lo En que general, se usa entre el 5 y el 6%, y el resto está dormido. O sea, todo ese potencial para desarrollar es a futuro, y el ser humano tiene la capacidad de poder desarrollar eso, pero todavía es potencial. O sea, lo que está planteando Rafa, entre otras cosas, es que el nivel de pensamiento emerge en el plano mental. Bueno, acá dice cósmico, pero nosotros en el plano mental. O sea, es el alma el verdadero pensador. O sea, no es la personalidad. La personalidad discurre pensamientos, repite patrones. Es el alma, el verdadero pensador, como un agente creativo, si se quiere, vinculado a los arquetipos que son parte del pensamiento del logos. Entonces, es el alma la que piensa y es lo que somos. Somos alma. Entonces, el verdadero pensador es el hombre, entendiéndose ahora el hombre como sinónimo de alma. Eso por un lado. Después acá hay otras características que está bueno más o menos tenerlas claras, porque como se va replicando y va profundizando el libro, hay cosas básicas que uno tiene que entender. Nosotros recién hablamos del primer fuego, habría que más o menos recordar lo que vimos, y ahora vamos a entrar en el segundo fuego, que es el fuego, o vamos a repasar, que es el fuego del alma, el fuego solar, el fuego de la mente, que tiene su origen, como bien dijo acá Rafa, y plantea el texto, en el plano cósmico mental. Por lo tanto, tendríamos que tener en claro, más o menos en claro, el tema de los planos. No sé si eso lo explicamos, vimos digamos, un gráfico, porque hay gente que ahora se incorpora y tal vez no, cuando habla de plano mental cósmico, ¿de qué me está hablando? Claro. Entonces, eso habría que buscarlo también en el texto
ir a las grabaciones anteriores, porque hay información que se necesita como base para poder incorporar nuevos conceptos y reflexionar en eso y que el concepto se vuelva algo más vivencial en la medida que lo vamos entendiendo. Así que si hay algo que no se entiende, pregunten, porque tratamos de dar una idea, aunque sea, para seguir adelante. ¿Alguien quiere comentar algo, hacer una consulta? Sí, que estaría también relacionado con el primer principio hermético, el todo es mente, el universo es mental. Sí, podría ser también. Que ese es el universo mental, es Mahad, ¿no? La mente cósmica, Claro. a partir del cual surge todo. Y todo se replica en los distintos niveles. Entonces esa mente cósmica encuentra su fractal en el ser humano, especialmente entre los reinos que evolucionan en el globo terrestre. En el ser humano encuentra una mejor expresión esa mente cósmica que, por ejemplo, los reinos inferiores, porque en los reinos inferiores no tienen autoconciencia. Pero ese todo es mente también lo podemos entender como todo es conciencia. Y lo que varía entre las personas en un nivel y mucho más entre los distintos reinos es el nivel de conciencia que expresa cada uno. No es lo mismo la conciencia que se expresa en una roca que la conciencia que se expresa en un maestro de sabiduría. O sea, la conciencia lo interpenetra todo, ahí volviendo a lo que habíamos leído de Annie Besant, lo interpenetra todo, por eso se llama conciencia absoluta. O sea, interpenetra absoluta en el sentido de que interpenetra toda la manifestación, ¿no? Pues estábamos hablando de Saguna Brahman, quiere decir con la manifestación, el Manvantara, ¿no? Entonces esa conciencia interpenetra todo, pero se expresa en distintos niveles. No es lo mismo la conciencia de lo a quien llamamos logo solar, cuyo vehículo incluye todos los esquemas planetarios, que la conciencia de una hormiga. Pero todo tiene un nivel la conciencia interpenetra todo. Lo que varían son los niveles. Y acá el fuego, obviamente, el fuego solar que tiene el ser humano puede tener distintos niveles de expresión y es mucho más alto en el ser humano que en los reinos subhumanos, es decir, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. ¿Por qué? Porque se dio la individualización, que es una iniciación que se dio hace muchos millones de años, vinculada a que aparece en el esquema de manera activa el cuarto reino de naturaleza y la mente empieza a tener preponderancia y con eso surge el alma humana. Entonces, todas estas cositas hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, volviendo al segundo fuego, ¿cuál es el movimiento? Ven que es diferente que el de la materia. O sea, se puede complementar, dice que es en espiral ascendente. Entonces, en vez de dar vuelta sin fin, digamos, esto implica un crecimiento, una evolución. Podemos volver a pasar por situaciones similares, pero en una espiral superior. Y eso tiene que ver con la evolución. Entonces, como nosotros somos hombres, man y manas o mind, están todos vinculados, son todas palabras vinculadas, y dijimos que el fuego solar es el fuego de la mente, lo que aspiramos es a incorporar en nuestra vida diaria, en nuestra actividad, este fuego solar para desarrollar nuestra conciencia y evolucionar en espiral ascendente y no como la materia que es de rotación. En vez de repetir siempre los mismos errores, tenemos que aprender esas circunstancias y eso implica que vamos ascendiendo para que lo que antes lo veíamos de una mirada muy superficial, lo vayamos viendo de una manera más amplia, más inclusiva y más profunda. Y ese es el movimiento en espiral ascendente que plantea el fuego solar. Sí, yo quería comentar digamos, repetir de nuevo, perdón, habría un poquito más fuerte. El segundo fuego, que procede del plano cósmico mental, tiene relación con A, la forma en que evoluciona la mente o manas. Manas y mente aquí son términos sinónimos, ¿no? Y la forma en que evoluciona la mente, algo lo mencionamos cuando tiene que ver con la evolución, que en realidad es la evolución del alma, pero el alma tiene una etapa evolutiva y a partir de allí la mente tiene una capacidad de desarrollo distinto. Somos canales y recibimos desde ese nivel con una capacidad. Nuestra limitación kármica es el vehículo que traemos y hasta dónde podemos entender. Y eso, bueno, cada uno de nosotros tiene una limitación para entender, pero esto tiene que ver con la evolución de la mente, que al mismo tiempo está relacionada con la evolución del alma.
Entonces, el primer término que usa, la forma en que evoluciona la mente, es de algún modo vinculada a este segundo fuego. Este sería el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta en función de nuestra capacidad mental, digamos. Todos tenemos una medida y bueno, y en esa medida es la limitación de la encarnación. Y ahí es donde viene el B, que sería la vitalidad del alma. Este segundo fuego, aquí es donde Martín se refirió a la vitalidad del alma, donde este segundo fuego tiene que ver también, hay una vinculación, habla de la vitalidad del alma, pero también está relacionado con la evolución del alma. Entonces, este segundo fuego alimenta a la etapa evolutiva del alma y desde allí, bueno, cada uno de nosotros también encarna con una experiencia distinta y a partir de allí tenemos una primera conexión con el alma y en esa medida, como personalidad, vamos teniendo distintos tipos de experiencias. Pero este fuego se relaciona específicamente con el alma. Y después también el C, que tiene que ver con la expresión evolutiva del alma. Aquí es donde de algún modo menciona que es la síntesis de la materia. Y al fusionarse ambos por acción del activo factor energetizante, aparece lo que llamamos conciencia. Entonces, este aspecto, digamos que el alma tiene una etapa evolutiva y a veces también al alma se pone como sinónimo como el aspecto conciencia. Eso también. Y que tiene, de acuerdo a la enseñanza teosófica y del tibetano, tiene su origen hace millones de años, cuando se vinculó el espíritu con la materia y salta el aspecto conciencia como registro. Por eso, desde ese ángulo, el alma humana es la que evoluciona y hace a la diferencia de las etapas evolutivas de los seres humanos. O sea, tenemos distintas experiencias en función de la encarnación y dentro de eso encarnamos con diferentes tipos de experiencias y diferentes niveles de entendimiento y de comprensión. Y dice, a medida que prosigue dicha fusión y los fuegos se van sintetizando continuamente, la manifestación que consideramos como existencia consciente se perfecciona cada vez más. Entonces, todo esto, de algún modo, está vinculado a la evolución del alma y cómo encarnamos. Y después menciona como D su actuación bajo la ley de atracción. Esta es una ley que menciona el tibetano, que incluye la ley de repulsión, porque la ley de atracción hace que las formas tengan cierta cohesión y la repulsión es que podamos diferenciar las formas. Entonces, en el plano físico, estamos rodeados de objetos que no se desintegran. ¿Eso por qué? ¿Por qué no se desintegran? Por la ley de cohesión, que es una subdivisión de la ley de atracción. ¿Y por qué no se fusiona con otros objetos? Por la repulsión. Por la ley de repulsión no se fusiona con otros objetos. Y en el siguiente, la E, allí es donde vienen los comentarios de Sebastián, porque dice como el consiguiente resultado como movimiento cíclico en espiral. Este movimiento es porque el primer movimiento, el de la materia, es movimiento cíclico de rotación. Y el segundo movimiento es en espiral, es una rotación en espiral. Y si bien mencionó que Sebastián, que es en avance, el avance y el ascenso tiene que ver ya con el tercer fuego. Es el que produce el avance y eso lo va a mencionar después en el tercer fuego. Dice, es el acercamiento de nuestro sistema solar a su punto central y debe considerarse desde el punto de vista del tiempo. Eso es hay otra nota aquí que tampoco mencioné porque nos detuvimos en el aspecto conciencia.
pero sí, aquí en este acercamiento que menciona, está hablando del sistema solar, que de algún modo está implicando el desplazamiento del sistema solar en el espacio cósmico, que está relacionado también, si bien es más concreto, también es un movimiento cíclico y en espiral. Ahora sí, perdón, Ale quiere decir algo. Sí. No, Ahora después vemos lo que pusieron en el chat. Ahora ¿Hay va a preguntas? ¿algún comentario o alguna cosa? no, para comentar recién lo que dijo Rafa de relacionar los tres movimientos con el movimiento de la Tierra, ¿no? Porque tenemos el primer movimiento relacionado con el, bueno, con el Correcto. fuego de fricción, que es el de rotación sobre su eje, ¿no? Claro. Ese sería el primer movimiento. Después tenemos el movimiento cíclico, que es de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Correcto. ¿Y eso por qué se puede dar? Acá ya estamos con el segundo fuego, que sería el fuego solar, ¿no? Aplicado a la Tierra. Pero para que se produzca eso tiene que haber una atracción entre Ah. el Sol y la Tierra. Exacto. Entonces ahí ya también está la ley de atracción involucrada Sí, sí. para que pueda haber el giro de la Tierra alrededor del Sol. Y finalmente, Perdón, y de hecho cuando vos ves el movimiento, porque es el que termina haciendo que todo vaya hacia adelante hasta el tercer fuego, es en espiral. claro, a eso iba. Entonces, finalmente está el Sol que gira alrededor de la galaxia. Ahí también por una fuerza de atracción entre el centro de la galaxia y el Sol. Entonces, al girar el Sol alrededor del centro de la galaxia, la Tierra va describiendo un movimiento de espiral ascendente. Correcto. Justamente, esto es lo que uso científicamente, se sabe que es así. Sí. Bueno, vamos a ver lo que pusieron en el chat. A ver, Yami, léelo. Bueno, empiezo desde arriba. ¿Esto? Sí, las preguntas. Bueno, Grace puso, estuve ausente. Si se pudiera resumir de qué se tratan los tres fuegos y cómo lo vemos o podemos llevar a la práctica esta teoría en la vida cotidiana. Bueno, esto tiene que ver con lo que acabamos de comentar, ¿no? Ujú. O sea, todo lo que fuimos comentando es de qué se trata y cómo de alguna manera implica lo que implica aplicar este conocimiento en nuestra vida. Por otro ejemplo, a lo que ya dimos. La ley de atracción de la que comentó Rafa incluye la repulsión. Entonces, nosotros en la medida que nos asociamos con la mente, con mayúscula, el fuego solar, o nuestra conciencia se posiciona en el nivel del alma y reconocemos eso como nuestra identidad, expulsamos materia más grosera que nos hace repetir errores, porque eso implica que nubla nuestra conciencia y al estar nublados, desde la ignorancia repetimos errores, y atraemos materia más sutil, lo cual implica una reconstrucción de nuestros vehículos, de los vehículos que constituyen la personalidad. Solo una cosita. Sí. En el ejemplo que di antes del yoga, tenemos la importancia del trabajo de respiración y con cada inspiración, digamos, de algún modo incorporamos oxígeno y eliminamos carbono, y eso también hace a una purificación interna, y eso es la aplicación práctica más directa y más inmediata que tenemos para ir purificando el vehículo físico. Claro, de hecho, haciendo el paréntesis este de lo que está explicando, que tiene que ver con lo que dice Rafa, cuando uno inspira, el oxígeno está asociado a la energía solar, ¿no? Estamos incorporando el principio solar. Y cuando exhala el dióxido de carbono, está expulsando Saturno, está expulsando lo denso, digamos, lo que ya no sirve. Esto se puede aplicar a distintos niveles. Entonces, también en la meditación, o a través del servicio, o del estudio, que son los tres pilares en que se basa el discipulado, hacemos esto, incorporamos en la meditación, sumamos el trabajo de respiración que recién contó Rafa, ¿no? Incorporamos materia más sutil y expulsamos materia más densa. Entonces incorporamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono y toxinas. Ese es un nivel que ya implica una purificación, si se quiere, del vehículo y por lo tanto mayor claridad mental. Pero eso lo podemos llevar a los distintos niveles. Expulsar materia grosera de nuestro cuerpo heterofísico, de nuestro cuerpo emocional, sobre todo que es lo que está más, no se equilibra más y hay más cargas, si se quiere, y de nuestro cuerpo mental inferior. Y eso es aplicar la ley de atracción, de repulsión y de economía también, si se quiere, porque vamos a empezar a utilizar mucho mejor nuestros recursos al estar más claros. Entonces, es la aplicación práctica que acá propone la compañera de estos conceptos aparentemente abstractos. ¿Se entiende? Bueno, pasemos al otro punto.
Lo que yo quiero saber, de vuelta replica Grace, si en nuestra vida diaria estamos pasando un momento difícil a nivel familiar, social o país, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo ahí le comenté que no se entiende bien la consulta o cómo la relaciona con el estudio, que si la puede reformular. Y No, está clara. Lo que pasa es que no está vinculado tanto con nuestro estudio, claro, sino bueno. está relacionado con nuestra vida cotidiana. Eso ya es muy complejo. Pero igual, vamos a hacer de vuelta, a tratar de hacer un nexo. Al aplicar este estudio en nuestra vida cotidiana, implicaría transformar nuestra mente para que lo que vemos de la vida cotidiana cambie, lo que emanamos cambie, lo que atraemos por ley de atracción cambie, por lo tanto, haya otro nivel de comprensión de la situación. Perdón, yo lo quiero agregar esto. ¿Qué nos ayuda en forma práctica? O sea, es muy difícil evitar las complicaciones de la vida cotidiana. Esas vienen a nosotros todo el tiempo, en todo momento. Lo único que puede variar más que nada en función de nuestra comprensión es nuestra reacción a. Podemos hacer de eso que nos pasa un superdrama o podemos lograr tomarlo con más calma y en esa medida, o sea, se requiere también mayor cantidad de calma para poder responder con eficiencia, porque si estamos muy nerviosos o muy emocionales, es más caótico y multiplicamos con nuestro estado psicológico el drama. Y hay un punto. Eso, si multiplicamos por nuestro estado psicológico el drama, es decir, si no tenemos claridad mental, es decir, no hay suficientemente fuego solar, estoy tratando de asociar conceptos para que lo vean, ¿no? No hay suficiente fuego solar y multiplicamos el drama, quiere decir no solo que estábamos dando vuelta en la ley de rotación y que nuestros vehículos se cargan de energía densa y nos condiciona y repetimos lecciones, sino que además no estamos empleando bien los recursos, o sea, la ley de economía tampoco lo estamos sabiendo aplicar, porque nos desvitalizamos. Entonces, fíjense cómo esto se relaciona, todo se asocia con todo. Entonces, en la medida que nosotros empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, ganamos conciencia, fuego solar, nuestros vehículos se purifican, vemos las cosas con más claridad, vamos a estar más calmos, vamos a utilizar mejor nuestros recursos, vamos a aplicar mejor la ley de economía y vamos a expulsar de manera natural lo que no vibre como nosotros y vamos a traer algo que tenga que ver más con el alma, con ese sentido de calma, con ese sentido de comprensión, y eso va a reposicionar nuestra conciencia en un nivel superior, lo cual implicará no identificarse con las cosas. Y al identificarse con las cosas, eso nos lleva a la confusión y nos lleva a traer, a desgastarnos, a caer emocionalmente, a desequilibrarnos emocionalmente. Entonces, trato de hacer el nexo, ¿no? Entre lo psicológico y la enseñanza y la aplicación de esta enseñanza para transformarnos a nosotros y reposicionar nuestra conciencia. Porque el mundo es según lo vemos, y como bien dice acá Rafa, si nosotros ganamos esa calma, quiere decir que ganamos conciencia, quiere decir que el mundo se transformó para nosotros, y quiere decir que vamos a ser más eficientes en el uso de los recursos, etcétera, etcétera, todo lo que hablamos antes. Y no tenemos que todavía ser demasiado ambiciosos en pretender cambiar al mundo. Tratemos de cambiarnos a nosotros. Tal cual. Incluso cambiando uno, cambia el mundo, en una medida. Mir puso pranayamas, Grace puso, ¿podemos inspirar, visualizar eso que queremos y expulsar junto con la exhalación lo negativo? Correcto. Puede ser. ¿Sale de la emoción negativa con Shakti y locas? Todo eso se puede, hasta con visualización, se puede incorporar el color blanco cuando se inspira y el color negro cuando se exhala. En un nivel superior, ¿no? Hay un nivel superior, estamos hablando de un nivel muy superior, se incorpora el mal del mundo para ser purificado en uno y se exhala amor y luz. Eso es mucho. Eso ya... Bueno, por eso dije un nivel superior, sí, sí. el nivel iniciado. Eso tiene que ver con el budismo tibetano, son monjes consagrados que están en retiro. Tomar y dar, ¿no? Claro, no están vinculados al mundo cotidiano y en el retiro y en un monasterio hacen ese tipo de práctica de incorporar lo negativo y exhalar lo positivo, pero es una práctica muy avanzada que todavía para nosotros está bastante bien. Teóricamente lo que hizo Cristo con Jesús. Ah, sí, bueno. Pero claro, el nivel de bodhisattva, claro. Es otra cosa.
Ya, pero él estaba acordando que, bueno, él nos dijo una palabra que por ahí no me Habla más fuerte. si se escucha lo que Cristo nos dijo, que dijo antes de irse, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Así que no teman, confíen, yo he vencido al mundo y estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, bueno, no nos tenemos que olvidar, esté pasando lo que esté pasando, bueno, Él nos da la paz, nos da esa confianza, que va a estar con nosotros, nos va a ayudar, vamos a vencer con Él, somos más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios todo ayuda bien también, por otro lado. Acá estaba justo acordándome de una palabra que dice, ¿quién entiende la mente de Dios sino su espíritu? Claro. La mente del hombre la puede entender el espíritu, pero la mente de Dios, el espíritu de Dios. El espíritu de Dios y porque dice también, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, toda mente ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. O sea, Él tiene planes de bien y de esperanza con el futuro. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer? Como decían, incorporar este espíritu, esta mente que viene con los pensamientos de Dios, espíritu de Dios, y bueno, ese espíritu nos da entendimiento, bueno, orden, belleza, y nos capacita para amar. Quería acotar que es el ejemplo de todo lo que nosotros tenemos que desarrollar. Claro. Entonces él encarna y él da su ejemplo, pero después es un trabajo que tenemos que trabajar nosotros y bueno, él es meta. Oren, y para que venga ese espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, Claro. o sea, el espíritu de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo, bueno, que seamos llenos, dice que no nos embriaguemos con otra cosa, sino que seamos llenos del Espíritu Santo para vivir esa santidad, ese amor, esa capacidad nos da esa capacidad de amar a Dios y a las personas. Así que bueno, así podamos vivir como Él y bueno, pase lo que pase, Él es fiel, nos va a ayudar y bueno, con amor y en paz. Por ahora lo que podemos hacer es intentar. Claro, sí, con su ayuda, nosotros hacemos lo posible y Él lo imposible, así que nos va a proveer, nos va a ayudar en lo que sea. A ver, antes de pasarle a Jesús que quiere hacer una consulta, terminamos de leer el Sí, el después chat. puso, sale de la emoción negativa con Shakti No, y no, Locas. no entiendo. Sale de la emoción negativa con Shanti y Locas. ¿Y el violeta cómo lo uso para transmutar? No entendí. Podés incorporar la visualización también de color violeta para transmutar. Es un ejercicio. Bien. También los decretos, Claro, a las invocaciones, pueden sí. ser ejercicios Sí, que colaboran claro. para la transmutación. Perfecto. ¿Algo más? Sí, después puso Graciela. Nos dice el maestro Moria, amadme a vuestro instructor espiritual. Vuestro destino es traer la luz inextinguible a los corazones fervientes. Vislumbrad el gozo de combatir por mi causa. Fácil es la destrucción, mas vosotros debéis construir con sabiduría. Poder ayudar es una gran felicidad. Hojas del Jardín de Moria 1, la llamada. Bueno, ahí leímos lo que estaba en el chat para que todos lo vean. Y una cosita es alabar, cantar a Dios, engrandecer a Dios y los problemas ni saben. Bueno, lo que acaba de comentar, Porque si no, acá no sé si les llegó a escuchar, La porque vas a estar alegría. un poquito más lejos, que ella habla de alabar a Dios. Tanto Seibaba como un Ram, como otros maestros como Yoganand y tantos otros maestros hablan del Bhakti, de la canción devocional, del canto devocional, como un modo de purificación del cuerpo astral, del cuerpo de las emociones, que es donde más se desgasta la energía y lo que más nos nubla. Entonces, una práctica, ya que queremos llevar a la práctica todas estas enseñanzas, es bien, como plantea acá la compañera, la alabanza, los cantos devocionales, sobre todo si son en grupo mejor, para la purificación y sublimación de la sustancia emocional que tiene que ver con nuestro cuerpo astral, ¿no? Bueno, ¿pasamos al tercer fuego? No, Jesús pará, quería ahí. comentar. Jesús quería comentar, tiene la mano levantada hace 4 horas. Jesús, por favor, breve, así podemos avanzar un poquitito, gracias. No. Sí, porque yo conozco lo que habla. Te lo digo porque lo conozco. Dale, Jesús, dale. Sí, habló mucho, yo sé. No, la pregunta es... No, es un criticón, nosotros hablamos más que vos. Bueno, estás todos los días con él. Dale, decí Jesús, no hay problema. No, estaba pensando en el proceso de atracción y repulsión cuando estaba hablando Rafa, según la primera pregunta, y lo estaba relacionando con el Sanchitananda. Es un proceso de atracción hacia la parte del Sanchitananda y un proceso de repulsión
hacia el Tama, Saba y Raja del Panchatagua, o puede ser al revés el ciclo, porque también pudiera ser un proceso de repulsión hacia las fuerzas superiores y un proceso de atracción a la materia si el alma está en esa disposición. Eso con respecto a la atracción y la repulsión. La segunda pregunta sería... vamos contestando por... Vamos por una, si no se mezcla todo. Claro, lo tuyo es una orientación vertical, donde estás hablando de planos superiores e inferiores y estás tratando de cambiar eso, que es válido como práctica, para de algún modo invocar lo superior y purificar lo inferior. Eso es de algún modo lo que está trabajando. Sí, yo como lo veo. Porque Satchitananda sería la octava superior. Yo ya lo estaba corrigiendo en ese momento, pero lo dejé terminar. Porque todo lo que estamos hablando en este momento, más que nada, es de Chit, que sería equivalente a conciencia. Sí, por eso. Yo lo que haría hincapié, a ver si para que se entienda esta ley tiene que ver con el alma. Entonces, cuando nosotros nos posicionamos en el nivel del alma, esta ley empieza a actuar de manera eficiente. O sea, va a traer lo que es afín, por la ley de vibración, si se quiere, y va a expulsar lo que no es afín. En ese contexto, si vamos a la personalidad, eso implicaría una purificación de la personalidad y un reposicionamiento del foco de esa personalidad a nivel del mental superior, a nivel del alma. Lo cual implicaría el chit, o sea, mayor conciencia, y si se quiere, no sé si Ananda, pero por lo menos la alegría, que la alegría es uno de los aspectos del alma. El contento no por cumplir algo o por conseguir algo, sino el contento como estado natural del ser. Entonces, la aceptación de las circunstancias nos da el contento. Que implicaría desde claro, esa conciencia, el tomar conciencia, es presencia. Y cuando yo estoy presente, la aceptación es implícita. No hay resistencia. Como decía Jesús, no resistáis al mal, implica que no hay lucha interna, hay aceptación, hay presencia. Entonces, ahí estaría trabajando la ley de atracción en el nivel que corresponde del alma. Entonces, atraemos hacia nosotros las situaciones que corresponden a ese nivel, lo cual implicaría que podemos expandir nuestra conciencia brindando servicio. Va a haber situaciones de la vida que nos va a traer seguramente, cuando nos acercamos a ese nivel del alma, como es un instinto natural del alma el servicio, bueno, la vida nos va a traer situaciones para que podamos brindar servicio, aún desde el silencio. La luz va a brillar aún desde el silencio, y eso también es un servicio. Entonces, implica salir del condicionamiento de la materia, purificar los vehículos, posicionarnos a nivel de la conciencia o el alma, atraer situaciones de vida que tienen que ver con ese nivel y expulsar situaciones de vida que ya trascendimos porque ya no tenemos que repetir lecciones. Entonces, todo eso está implícito en esta ley. Es chit, tomar cada vez más conciencia, implica ananda en una medida, porque eso, en esa paz, en esa presencia, en esa aceptación hay alegría, e implica entonces un mejor uso de los recursos. La ley de economía, ya empezamos a ganar maestría sobre el nivel de economía, es decir, sobre la personalidad. Déjalo terminar ahora que termina. La segunda pregunta. El proceso de transmutación. Has hablado desde el proceso de aceptación y lo acercaste al termo psicológico, pero cuando le hicieron la pregunta a Rafa dijo que en algunos procesos tenemos que aceptar. Pero entonces me surge una pregunta. ¿Y qué con la parte fisiológica? ¿Por qué? ¿Por qué hago la pregunta? Hay una relación directa entre la materia y la conciencia. Y hay una relación directa entre el alma y entre la materia y el alma. Eso sí, ha habido ejemplos de eso, donde los estados de sublimación de la materia cambian. Entonces, primera pregunta que me sale es que inevitablemente para nosotros tener una evolución en este estado material tenemos que nacer como seres humanos y a nivel fisiológico tenemos que tener un sistema nervioso desarrollado, un estado del cerebro desarrollado donde se comunica con la médula espinal, con la columna vertebral y con todo para que se pueda desarrollar el Kundalini. Entonces hay una relación entre lo fisiológico y el poder acceder a ese estado de conciencia. Entonces, como humanos, es el estado último para estar a ese estado de conciencia. Yo me imagino que en locas superiores habrá estados fisiológicos superiores a nosotros que permiten relacionarnos con el estado del alma a unos estados superiores. Y los que están más abajo de nosotros, que son los universos Tara, estarían abajo.
Pero hay ejemplos de eso y lo hemos visto Y con la eso sublimación de no la podemos materia. empezar a contestar. Es mucha tu pregunta, Ajá, son muchas. ¿Está? ok. ¿Escuchás ahora? Para Sí, todo sí. todo el tema que tiene que ver con la forma y el cuerpo físico, se usa una palabra que se llama transformación. Y la transformación abarca todas las etapas evolutivas. Vos te referiste al ser humano, pero los reinos inferiores son etapas anteriores. Dentro del ser humano, las primeras etapas son de transformación, que son la primera etapa de experiencia de a poco a medida que se va evolucionando. Cuando se llega a un nivel más avanzado, en vez de hablar de transformación, se habla de transmutación. El nivel Claro. más avanzado para el alma, que tiene que ver con la transmutación, es que en el alma se transmuta. Y cuando el alma transmuta, en la personalidad y en el cuerpo físico hay transformación. Pero aún en una etapa más avanzada, hay otro nivel que se llama transfiguración, que es el equivalente que se cita en la Biblia. Esa transfiguración es un ejemplo que dio también Jesús para una equivalente de una iniciación que equivale a lo que nosotros llamamos la tercera iniciación, y en la transfiguración se produce un contacto con el espíritu puro, con la mónada. Y allí recién empezamos a comprender alguna cosita, una puntita de los misterios del cosmos. Entonces son 3 niveles, 3 etapas, donde la transformación es la que abarca a la forma, que abarca a la personalidad y al cuerpo físico. Y en el nivel del alma tenemos la transmutación, donde se va transmutando el alma a medida que va evolucionando y va cambiando su nivel de evolución y su nivel de comprensión. Y a un nivel más avanzado, cuando en la encarnación el discípulo está lo suficientemente evolucionado como para poder vincularse tanto con el alma y también con la mónada, allí es donde viene la transfiguración que nos conecta con el espíritu puro, y entonces al espíritu puro lo llamamos mónada, y entonces se produce el gran cambio en el discípulo, donde ya por tener la tercera iniciación es un maestro espiritual en el planeta. Ya. ¿Qué sería la ¿Vos, transfiguración en este caso? Claro, claro. ¿Vos querías decir algo, Martín? No, por mí continúo. Bueno, continuamos entonces con el tercer fuego, así avanzamos un poco con la lectura, porque el otro Tengo fue que detener repaso. porque quedó una nota pendiente. Tengo que Bueno, repetir dale, la frase. repetí la frase. Que está en el segundo. Claro, en el segundo En el dice, punto E. en el punto E, exacto. El consiguiente resultado como movimiento cíclico en espiral, denominado en el sistema evolución solar, pero que desde el punto de vista del cosmos, que es el acercamiento de nuestro sistema solar a su punto central, y debe considerarse desde el punto de vista del tiempo. Y aquí viene la nota. La nota dice: la conciencia universal, manifestándose en tiempo y espacio, como la doctora Besant tan hábilmente lo expresa, incluye todas las formas de actividad, y la evolución cíclica en espiral desde el punto de vista de la evolución cósmica y en términos de conciencia absoluta puede igualmente ser giratoria. Y esta es una nota compleja, porque se fue mucho más arriba, y al irse más arriba también dice que puede ser giratoria. Esto quiere decir que esto lo está planteando a nivel cósmico, que se nos escapa. O sea, como que todo es posible, y en función del universo, que tenga todo el universo una rotación. Todo está en movimiento, digamos. Todo está en movimiento. Así que es factible. Y la evolución implica ese movimiento. Eso. Bueno, pasamos a... Ahora sí. No sé si algo cortito quieren decir en función de lo que leímos, los dos juegos. ¿Alguna duda clara, puntual, antes de pasar?
Bueno, más o menos quedó. Yo Sí. hablaría, pero hablo mucho. Entonces me hablaría, pero hablo mucho. Entonces me voy a guardar un poquito más adelante. Tenés Lo razón. dejás, Muy bien. Lo dejás a Jesús un poquito. Te dejamos. Pero vos sos muy bueno, porque nosotros vos nos escuchás solamente los viernes. Dale, Jesús. Dale, sí. ¿Qué querés decir? No, estaba pensando también en los procesos de, cuando Rafa me estaba hablando de la transfiguración, de la transmutación y de transformación, que lo mismo debe darse con estos procesos de extraer, que se dice de extraer cosas del éter y traer materialización de objetos o cosas que está muy discutido. Lo que hacía Saibaba, lo que hacía todas estas personas que tienen esa capacidad de traer del ultra las cosas ahí inmaterializadas. nomás, Jesús, déjalo ahí nomás. Sí, eso involucra otro tipo de conceptos. No está tan vinculado a lo que estamos hablando, pero en las materializaciones, uno primero, el discípulo o el iniciado, tiene que estar muy avanzado porque necesita la colaboración débica, o sea, necesita la colaboración angélica. Con esa colaboración angélica puede lograr que de planos sutiles se materialicen cosas. Entonces, para el plano físico todo parece mágico, pero en realidad detrás hay un nivel muy sutil donde el que puede realizar eso, la materialización, ha logrado contacto con el mundo débico o angélico, y desde allí los devas o ángeles colaboran para que él pueda materializar. No es algo personal de él, sino que tiene una colaboración muy importante de los devas, que los devas a su vez tienen a su servicio a los elementales. Entonces, él logra la colaboración de los devas y los devas hacen que los elementales respondan y en función de eso se logra la materialización. Ahora, no sé si vos lo debes conocer, Jesús, a Jacobo Grinberg. O Grinberg, ¿cómo era? Grinberg, creo que, ¿no? Grinberg, Sí, el sí, mexicano. la latiza. Claro, bueno, él explica desde una aproximación científica todo lo que hacía Pachita, la precipitación de las cosas, de los órganos que hacía Pachita y demás, y le explica cómo entonces la mente, al alinearse a la latice o al espacio y tener el espacio, todo el potencial, se acomoda ese espacio y se precipita en la forma que la mente sostiene. En ese proceso le podemos sumar lo que dice acá Rafa. Intervienen obviamente los devas, las inteligencias del espacio. Pero mezclando los dos podemos tener una aproximación científica desde la teoría sintergética más la esotérica que planteó Rafa, y creo que no estaríamos tan lejos. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al tercer fuego. El tercer fuego tiene que ver con... Es el fuego más avanzado. El tercer fuego tiene que ver con la evolución del espíritu. Ya esta palabra en sí, la evolución del espíritu, ya es muy vasta. Sí. Porque, digamos, generalmente para nuestra manifestación, el espíritu es inmutable y permanece, pero eso es en este universo. O sea, como que aquí está hablando de la evolución del espíritu. Esto está involucrando manifestaciones en distintos universos. Y ahí sí se puede abarcar los distintos niveles, ¿no? Sí. Entonces dice, nada puede decirse ahora respecto a esta evolución. El desarrollo del espíritu solo puede expresarse todavía como evolución de la materia. Solo cuando interviene un vehículo adecuado y mediante la adaptación de la envoltura, cuerpo o forma, puede apreciarse el punto de desarrollo espiritual alcanzado en cualquier sentido. Debería advertirse que así como le resulta imposible al vehículo físico expresar plenamente en el mismo plano el grado total de desarrollo del ego o yo superior, tampoco le es posible al ego percibir y expresar plenamente la cualidad del espíritu. De allí la absoluta imposibilidad de que la conciencia humana aprecie con exactitud la vida del espíritu o mónada.
Buenísimo, hay un montón de cosas acá para decir, pero no sé si Ese- querés terminar el pará, pará. punto. Hasta aquí es el A. Sí, Falta el B. ok. La actuación de la llama divina bajo la ley de síntesis, término genérico que oportunamente abarcará a las otras dos leyes como subdivisión. Y C, el resultado consecuente del movimiento progresivo. Entonces aquí sintetiza movimiento giratorio, cíclico y progresivo. Aquí termina. Y ahora sí te dejo a vos este. No, primero para ver si alguien quiere hacer una consulta o compartir una reflexión y después en todo caso a partir de ahí hacemos comentarios. Está. Estamos en el tercer fuego, ¿se acuerdan? Todo es un fuego, que nos acercamos de 3 aproximaciones. Fuego por fricción asociado a la materia, fuego solar vinculado a la mente, o a la conciencia, el alma, y el tercer fuego, el fuego eléctrico, que tiene que ver con el espíritu. Y ahí leímos entonces la evolución del espíritu. Esta es como una locura para nosotros, ¿no? Pero bueno. Exacto. ahí vamos. Es muy bajo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algo no se entendió de lo que leímos recién? Yo Bueno, hablaría, pero digo hasta el final. Desde mí podés, Jesús. ¿qué querés decir, Jesús? Cada vez que decimos tu nombre estamos invocando al maestro, así que dale. Sí, sí. Exacto. Decime, ¿qué querés decir? Jesús. No, déjalo al final porque quiero hilar bien la pregunta, que de repente la responden ahí. Ahorita yo voy Bueno, a dale. final. Pensala. Hablando acá de Jesús. Acá la dice compañera, que- ¿quiere decir algo? A ver si ayuda para que no sea tan difícil, no parezca tan difícil. Vale, esto, vale. no es imposible. Porque acá dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice, retengamos la fe que profesamos. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora dice la invitación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, como que nos está invitando, dice, la puerta está abierta, Él vino, pagó por nuestro pecado, ya tenemos acceso al Claro. trono de la gracia, a Dios ya estamos reconciliados, nos vino a reconciliar. Así que, Sí. bueno, En nuestra nomenclatura, digamos, nosotros tenemos que trabajar purificándonos y eso hace de invocación. Y después entonces viene la gracia, que es la evocación, y la respuesta de arriba para de algún modo purificarnos y trabajar con nosotros. Entonces de ahí la importancia, por supuesto, la evocación o la gracia es muy importante, pero antes de eso tenemos que trabajar nosotros en la El trabajo purificación, previo, el digamos. trabajo, para de algún modo merecernos la gracia. Claro, lo primero que dice fue arrepiéntanse, o sea, Ahí Jesús está. viene con amor, Dios viene con amor a cómo estamos, ¿no? Como, lo que estamos, cada uno, no nos rechaza, siempre nos acepta, pero dice después arrepiéntanse de lo malo, del Todo pecado, de hacer lo que no conviene, bueno, de lo que no es de su plan divino, digamos, y sigámoslo, síganme, síganme que yo soy manso y humilde, ejemplo de amor y todo para que andemos en paz y bueno, como de la mejor manera. Así que bueno, nos invita y nada, con humildad, con arrepentimiento, con acción de gracias, dice, entramos a sus actos, con alabanza y acción de gracias. Por eso es muy importante. Eso que planteas tiene que ver con lo que dice Rafa, es la purificación de la personalidad. El arrepentirse, la humildad, darle espacio para... Cuenta, digamos, hacer las paces. Eso tiene que ver con la purificación Y de la el otro personalidad. detalle, permanecer. Claro, eso venía leyendo, justo Porque le estuve si haciendo no, estudio de permanecer. porque, digamos, Sí, no sirve de nada, todo el día pecando y así es pidiendo por eso, perdón y ¿viste? arrepintiéndose. Exacto. Si No sale. un día haces todo el pecado, el día siguiente te arrepentís, al día otro día volvés a hacer pecado. Es que no es verdadero arrepentimiento. Sí, no. Como que, El arrepentimiento que no está hay planteando él es trascender el patrón que nos llevó al error. Claro. Claro, Acá, por eso se necesita el entendimiento de que cuál es la bueno, divina... ese entendimiento implica subir de nivel de conciencia para no repetir el patrón, ley de la rotación de la materia, o sea, el movimiento circular que nos llevó a el error.
Entonces es entrar en la conciencia o el aspecto alma o crístico para elevarnos y no repetir. Claro, por eso dice que hay que como que confesar, porque dice, si uno no confiesa, es muy importante eso, se secan los huesos. En los salmos, David decía, mientras callé, mis huesos se secaron, se enferman. Entonces, confesar, pedir perdón, arrepentir y renuncio en el nombre de Jesucristo que tiene poder, como que cortás el contrato con eso, con esa creencia, con hay ese una mal. especie de entrega. Claro, entonces me rindo, bueno, voy a hacer tu voluntad porque entiendo que es lo mejor. Digamos. Comprensión, bueno, ese es fuego solar, es ganar fuego solar. El entendimiento es ganar fuego solar. Y traducido es aceptar las circunstancias. También. Claro, aprender, y el no callarse alma, también tiene que ver una cuestión psicológica, ¿no? Entonces, si yo me callo, me los como, queda adentro, eso me va lastimando. No recibo ayuda ni tomo conciencia, porque no lo quiero ver, lo pongo en el inconsciente, lo llevo al inconsciente y el inconsciente lo reproduce incluso a modo de síntoma. Acá Martín quería compartir algo. Sí, me gustó el pasaje ese donde habla de que el ego, dice incluso el alma, algo tan elevado, no alcanza a percibir el espíritu. Creo que es interesante que el fuego eléctrico, o ese fuego del espíritu que se está trabajando, el tercer fuego, trae realización, pero también trae muerte, porque cuando en los niveles inferiores se logra la perfección relativa de una plena, digamos, unión con Dios, de la personalidad, por ejemplo, el momento que después desaparece también, ¿no? Y en un nivel superior, cuando el alma se llena de Dios, el templo de Salomón se raja y desaparece. Y que es el cuerpo causal. Claro, al morir a nosotros, al ego, al pecado. Sí, claro, es como que se van produciendo niveles y van, o sea, va trayendo evolución hasta que a la vez trae muerte, que es liberación también, ¿no? A un nivel ese es en la octava superior, que cita es iniciación también. Que es iniciación también y que está simbolizado en la crucifixión. Crucificar la carne sería la crucifixión, nosotros lo llamamos la cuarta iniciación, que de algún modo te libera de reencarnar como ser humano. Bueno, a ver, entonces, acá lo que plantea, lo primero es la evolución del espíritu. Entonces, no solo evoluciona el alma, como hemos dicho antes, a través de una personalidad que se va perfeccionando a lo largo de muchas encarnaciones, sino que el espíritu, que tendrá que ver con la mónada acá, porque es espíritu o mónada, también en su nivel va progresando. Y de hecho, tal vez dice cómo esto se da para nuestra comprensión y se dará en otros niveles para todavía comprensiones que no alcanzamos, ¿no? Porque acá dice que el desarrollo del espíritu solo puede expresarse todavía como evolución de la materia. O sea que la materia evoluciona y en la medida que evoluciona le permite a ese espíritu tener un instrumento y por lo tanto tener una mejor manifestación, lo cual le trae experiencia, lo cual le trae, si se quiere, evolución, según lo que dice acá, ¿no? El desarrollo del espíritu solo puede expresarse todavía como evolución de la materia, solo cuando interviene un vehículo adecuado, por eso la purificación de la materia o de la personalidad, y mediante la adaptación de la envoltura, cuerpo o forma, puede apreciarse el punto de desarrollo espiritual, alcanzado en cualquier sentido. Entonces, en la medida que la personalidad se va purificando, el espíritu encuentra un mejor vehículo para expresarse. Y eso es desde nuestra mirada lo que podríamos llamar la evolución del espíritu a través de la materia, que es un nivel, que no es todo el nivel de la evolución del espíritu que da a entender acá, ¿no? Hay niveles más profundos. Y después lo que destacó acá Martín, me parece también interesante. De la misma manera que el vehículo físico o la personalidad difícilmente exprese el nivel del alma, el alma, que es el vehículo de la mónada, también difícilmente exprese el nivel del espíritu. Por lo tanto, implica muertes y resurrecciones o expansiones de conciencia, a lo cual también llamamos iniciaciones, todo este proceso, ¿no? Entonces, la personalidad, la identificación con la personalidad tiene que morir para identificarnos con el alma, e incluso, en la medida que vamos evolucionando, la identificación con el alma también tiene que morir para reposicionar la conciencia en el espíritu. Todo eso implicó una evolución del espíritu a partir de la materia, pero hay también evoluciones más profundas o superiores que acá está insinuando, por lo menos esa es mi mirada. Sí, es correcto en función de eso, y por eso lo único que puede manifestar en ese sentido, como el espíritu está muy consustanciado con toda la manifestación del universo, entonces hay una relación entre la mónada
y el logos y la manifestación del universo. Y a medida que el logos manifiesta otro universo, allí la mónada tiene la posibilidad de volver a manifestarse y pegar otra vuelta evolutiva. Tal cual. En un nivel inferior a lo que vos planteás, yo lo veo también como el pasaje de un reino a otro a través de la mónada, ¿no? La mónada va evolucionando y utiliza primero un vehículo de expresión como puede ser el reino mineral. Pasa el tiempo, un gran ciclo, toda una cadena, y evoluciona a través del reino vegetal. Claro. Y así es llegar al humano. Pero eso, no obstante, igual tiene que ver con la materia. Sí, y grandes ciclos. Y grandes ciclos. Pero en un ciclo todavía más amplio, en su propio nivel, claro, con la experiencia también de la materia, sin perder eso, pero también en su propio nivel hay una evolución, que puede ser de un universo a otro. Exacto. Sí. Bueno. ¿Puedo preguntar? Bruce Lyon, sí, esto solo. Bruce Lyon habla de, vos dijiste el templo de Salomón. Dice que a un nivel superior, el templo de Ezequiel, que tiene que ver con la mónada expresándose en distintos esquemas. Claro, porque el templo de Salomón se lo asocia con el cuerpo causal. Por eso a nivel superior habla del templo de Ezequiel. Claro. Sí, podés hablar, Jesús, ahora sí. Ok, hay algo interesante. Me están hablando aquí de la relación de la personalidad, del cuerpo físico con el espíritu, y que hay una manifestación de él. Eso lo comprendemos y es lo real, porque si eso no fuese así, no hubiese manifestación de otras razas, porque no hemos visto que, por ejemplo, según más nos acercamos a ese espíritu central, a esa mónada, que es cuando hay el paso de los yugas y todas las cosas, las manifestaciones corporales no son las mismas. ¿Por qué? Porque se ha hablado de que ha habido seres aquí que el tamaño era eran más grandes que nosotros, los Nihilum, en este caso, los Nefili, perdón. Hemos hablado de que habían personas que eran como Matusalén, que a medida que van pasando los yugas, la capacidad del ser humano para tener más edad era superior, mientras que en este Kali nosotros tenemos una edad muy corta con respecto a eso. Hemos hablado de la de diferentes manifestaciones físicas que van acorde con esa parte espiritual, van acorde con el fenómeno de los andrógenos, por decir algo. Se dice que anteriormente teníamos la capacidad de ser andrógeno, hoy no la tenemos, quizás por el estado involutivo que estamos en este momento con respecto al espíritu. Entonces, esa manifestación corporal se va a hacer evidente en la medida que nosotros estemos más conectados con esa parte espiritual, pero también va a estar determinado por la etapa de evolución que esté pasando la humanidad en ese momento. Y ahí viene que ver con las razas que habla la Blavatsky, y habla de pasar a la séptima raza, a la sexta raza, y entonces vamos haciendo todo el cambio que va siendo pertinente para un cambio, para que nuestro físico se asemeje o seamos a imagen y semejanza del espíritu. Pregunto. Correcto, no, está bien, digamos, pero la asociación con las razas tiene que ver con la evolución de la humanidad. Pero aquí en el sendero, intentando aplicar prácticamente las virtudes. Razas raíces, para no confundir. Raíces, está bien. Para no confundir con etnias, ¿no? Razas raíces tiene una connotación esotérica. Exacto, sí, está bien lo tuyo. Que tiene que ver con grandes ciclos de tiempo y que está relacionado con la evolución de la humanidad. Pero mientras tanto, toda la propuesta teosófica y del tibetano es que aceleremos un poquito el trabajo. Entonces, el tema del sendero espiritual es un sendero de aceleración. Se intenta, y siempre tiene que haber en la evolución una semilla que proponga un avance para que después el resto continúe avanzando. Entonces, el sendero espiritual es una propuesta, tanto de Blavatsky como del tibetano, para que nos propongamos intensificar las cualidades, trabajar con los defectos o los vicios, y en la medida que transmutemos todo eso, que transformemos el vehículo físico, nos acercamos más a lo que es el futuro. Entonces, todo el trabajo de todos los grupos en el planeta de tipo espiritual son como pioneros para lo que después va a desarrollar la humanidad.
Por eso hay un proceso de aceleración en toda esta propuesta teosófica y del maestro tibetano. Acá María Leticia levantó la mano. ¿Qué querés comentar, María? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me acordaba que Torcon en la Sinfonía del Zodiaco y también el maestro del tibetano hablan en los trabajos de Hércules, el eje Cáncer-Capricornio, que ahí se puede ver, digamos, cómo a través de Cáncer uno va construyendo el templo, digamos, con los mejores materiales para llegar a Capricornio en esta transfiguración, ¿no? Que hablaba Rafa. Y que también coincide con dos puertas solsticiales y que está regida por dos Juanes, casualmente, porque Juan el Bautista es el que lo inicia a Jesús en el conocimiento y Juan el Evangelista el que lo inicia en los misterios, ¿no? En la cuestión más profunda que también hablaban ustedes. Entonces, ¿cómo ese eje se puede ver que sí, como decían, es purificar el vehículo para que vaya, para que esté propicio para recibir energías, ¿no? Superiores. Sí, Eso nada más. de hecho en Cáncer se dice que encarnan las almas Exacto. y en Capricornio se Claro. liberan. Así que Exacto. tiene que ver con un poco ese proceso. ¿Alguien Gracias. quiere contar más? Bueno, seguimos leyendo un poquito más. Puede ser, digamos, te comento, toda esta primera parte es bastante extensa. Yo leería por lo menos un párrafo o dos, y Dale. después vemos. Así avanzamos algo, pues. Sí, yo creo que vamos. Pero bueno, es el tibetano. El tema de este tratado concierne a la esencia subjetiva del sistema solar, no únicamente al aspecto objetivo o al espiritual. Es una frase importante. Esto está relacionado, esta frase sola está relacionada con el alma. Y repito, el tema de este tratado concierne a la esencia subjetiva del sistema solar, no únicamente al aspecto objetivo, que eso sería lo material, o al espiritual, que tiene que ver con el espíritu. O sea, a los tres. Está, pero de cualquier manera, está más que nada como enfatizando El que el subjetivo. tratado trabaja más con el aspecto alma. Claro, que sería la esencia subjetiva. Eso. A pesar de eso, tiene como 200 páginas dedicadas a la materia. Sí. Y como 700 dedicadas al alma. Y poquitas del espíritu. Muy poquito. Sí. Se ocupa de los entes, y aquí entes está con mayúscula. Entonces, estamos hablando de seres avanzados. Entonces dice, y aquí, por eso, entes, al estar Como con alma. mayúscula, es el equivalente a alma. Sí. Se ocupa de los entes que moran en la forma y se manifiestan como factores animadores por medio de la materia, especialmente de la materia etérica, quienes desarrollan otra facultad, el fuego de la mente, y son esencialmente puntos de fuego que se desprenden por la fricción cósmica que produce la rueda cósmica al girar, siendo impulsados a una manifestación limitada y temporaria, debiendo volver con el tiempo a su punto central cósmico. Toda esta frase, como síntesis, menciono la B corta o la U. La B corta o la U es el símbolo de que viene la manifestación, involucionamos, descendemos a la materia, y esa es la primera línea, y la segunda línea es la evolución y el avance desde lo más denso de la materia hacia lo más sutil. Retornarán enriquecidos por los resultados obtenidos en el desarrollo evolutivo, que cuando se asimilen intensificarán su naturaleza fundamental y serán fuego espiritual además del fuego manásico. Entonces aquí sí
Esto es otra insinuación. Esto me surge después, comentamos más detalles, pero en este momento que está de algún modo vinculado esto que está diciendo a la evolución del espíritu. No solo del fuego manásico, sino también del espíritu. Exacto. Esta es la tercera frase, está vinculado a eso. Dice, el fuego interno de la materia se denomina fuego por fricción en la doctrina secreta. Es un efecto y no una causa. Se produce por los dos fuegos, el del espíritu y el de la mente, fuego eléctrico y fuego solar, al ponerse en contacto por medio de la materia. Esta energía se manifiesta en la materia como los fuegos internos del Sol y de los planetas y se refleja en los fuegos internos del hombre. Este está constituido por la llama divina y el fuego de la mente, puestos en contacto por medio de la sustancia o forma. Cuando dice es el hombre, ¿no? El hombre está constituido por la mónada, la llama divina de la mónada, y el fuego solar o el fuego de la mente, que se puesta en contacto por medio de la sustancia o forma. Exacto. Cuando la evolución llega a su fin, ya no se percibe el fuego de la materia. Persiste únicamente mientras los otros dos fuegos están unidos y no subsiste fuera de la sustancia. Conozcamos ahora brevemente ciertos hechos respecto al fuego de la materia y considerémoslo correlativamente, dejando al tiempo que dilucide su significado. En primer lugar, diremos que el fuego interno, por estar a la vez latente y activo, se manifiesta como síntesis de los fuegos del sistema ya aceptado y se demuestra, por ejemplo, como irradiación solar o combustión interna planetaria. Este aspecto ha sido en cierta medida tratado por la ciencia y se halla oculto en el misterio de la electricidad del plano físico. Siendo la expresión de los fuegos internos activos del sistema y del planeta, así como la combustión interna es la expresión de los fuegos latentes internos. Estos últimos se encuentran dentro de cada globo y son el origen de toda vida física objetiva. Segundo, podemos observar que los fuegos internos constituyen la base de la vida en los tres reinos inferiores de la naturaleza y en el cuarto o reino humano en relación con los dos vehículos inferiores. El fuego de la mente, cuando se ha fusionado con los fuegos internos, constituye la base de la vida en el cuarto reino y unidos controlan, ahora parcialmente y más tarde totalmente, al triple hombre inferior, la personalidad. Este control persiste hasta la primera iniciación. Finalmente, el fuego del espíritu, una vez fusionado con los otros dos fuegos, fusión que comienza en el hombre en la primera iniciación, constituye la base de la vida o existencia espiritual. A medida que la evolución del quinto reino o reino espiritual avanza, estos tres fuegos resplandecen simultáneamente, produciendo la conciencia perfecta. Este resplandor da por resultado la purificación final de la materia y su consecuente adaptabilidad. Al final de la manifestación produce oportunamente la destrucción de la forma, su disolución y el fin de la existencia, según se comprende en los planos inferiores, lo que mencionaba Martín anteriormente. En términos de la teología budista, produce la aniquilación. Esto no implica la pérdida de la identidad,
sino la cesación de la objetividad y el retiro del espíritu y la mente hacia su centro cósmico. Tiene su analogía en la iniciación, donde el adepto se halla libre de las limitaciones de la materia de los tres mundos. Esto es el equivalente a la cuarta iniciación, y aquí todavía no llegamos, o no lo menciona, pero cuando se logra la crucifixión, después de eso, y la destrucción del cuerpo causal, el adepto o el iniciado de maestro de amor y compasión debe construir un vehículo no hecho, para no ser hijo de madre encarnada, construye su propio vehículo físico que se llama Mayavi Rupa. Y eso es el sendero que va de la cuarta a la quinta iniciación y lo convierte en un maestro de sabiduría. Entonces, hasta aquí todos estos párrafos más extensos, y después, conociendo yo cómo es el tibetano, lo que va a continuación sería una especie de síntesis de lo que mencionó como texto. No sé si quiere que lo continúe. Dale, léelo y después hacemos un comentario y ya vamos cerrando. Bueno, entonces lo leo. Los fuegos internos del sistema, del planeta y del hombre son tres. 1. Fuego interno en el centro de la esfera, esas hogueras internas que producen calor. Este es el fuego latente. 2. Fuego irradiante. Este tipo de fuego puede ser expresado en términos de electricidad en el plano físico, de rayos de luz y de energía etérica. Este es el fuego activo. 3. Fuego esencial o los elementos del fuego, quienes son la esencia del fuego. Estos se clasifican principalmente en dos grupos. A. Devas del fuego o entes evolutivos. B. Elementales del fuego o entes involutivos. Más adelante los trataremos al considerar el fuego de la mente y la naturaleza de los elementales del pensamiento. Estos elementales y devas están controlados por Agni, el señor del fuego, y cuando lo consideremos a él y a su reino, podremos desarrollar el tema más extensamente. Sin embargo, podríamos indicar aquí que nuestras dos primeras afirmaciones respecto a los fuegos internos expresan el efecto que las entidades del fuego producen sobre su medio ambiente. En este sentido, otros términos pueden aplicarse, son calor e irradiación. Cada uno de estos efectos produce diferentes tipos de fenómenos. El fuego latente produce el crecimiento activo de aquello que se haya incrustado y es la causa del empuje ascendente que trae a la manifestación todo lo que existe en los reinos de la naturaleza. El fuego irradiante motiva el continuo crecimiento de lo que ha progresado bajo la influencia del fuego latente hasta que el punto de recepción de lo irradiado. Permítame clasificarlo de la manera siguiente. Y ahora sí, hace una reseña de cada nivel de conciencia. Macrocósmico o del sistema. El logo solar o el exaltado hombre celestial. El fuego latente o interno produce el calor interno y hace que en el sistema solar se originen todas las formas de vida. Es el calor inherente, causa de toda la fertilización humana, animal o vegetal. El fuego activo y radiante sostiene la vida interna y causa la evolución de todo cuanto ha evolucionado
hasta la objetividad por medio del fuego latente. Planetario o el hombre celestial. Lo que se ha dicho respecto al sistema como una totalidad puede decirse respecto a todos los planetas, los cuales reflejan la naturaleza del Sol, su hermano mayor. Humano o el hombre microcósmico. El fuego latente humano, el calor interno del organismo humano, origina la producción de otras formas de vida, tales como 1. Las células del cuerpo físico, 2. Los organismos nutridos por el fuego latente, 3. La reproducción de sí mismo en otras formas humanas, cuya base es la función sexual. El fuego humano activo y radiante es un factor todavía poco comprendido. Tiene relación con el aura de la salud y con la irradiación del cuerpo etérico, el cual capacita al hombre para curar y transmitir el fuego activo. Es necesario diferenciar entre esta irradiación del cuerpo etérico, irradiación de prana, y el magnetismo, emanación que procede de un cuerpo más sutil, generalmente el astral, y se relaciona con la manifestación de la llama divina dentro de las envolturas materiales. La llama divina se forma en el segundo plano, el monádico, y el magnetismo, método para demostrar el fuego radiante, es percibido principalmente en el cuarto y sexto plano o por medio de los vehículos búdico y astral. Como sabemos, están íntimamente relacionados con el segundo plano. Esta diferencia es importante y debe establecerse cuidadosamente. Hechas las afirmaciones que anteceden, entraremos a considerar más detalladamente los fuegos internos de los sistemas macro y microcósmicos. Bueno, y así, viste, llegamos. ahí llegamos. Por lo menos avanzamos un poquito. A la primera parte. Bueno, ahí después retomamos la próxima. Se leyó bastante ahora, hay Exacto. algunas cositas Para seguramente para comentar. Si alguien quiere hacer una consulta o plantear una reflexión. Acá hay alguien que escribieron en el chat. Sí, se leyó mucho, pero bueno, puede haber. ¿Quieren leerlo lo que escribieron en el chat? A ver, léelo vos. Graciela puso, leemos en corazón. La ley más elevada del corazón sigue la afirmación de los hitos del futuro. El cerebro está en el pasado, el corazón en el futuro. De aquí que existan más fuegos alrededor del corazón. No olvidemos que además de los fuegos usuales, cada época enciende sus antorchas y por supuesto la era del fuego evoca una especial combinación ardiente. Un oro puro concentrado y un dorado púrpura yacen cerca de las fuerzas del fuego. Corazón, Elena Roerich. Claro, esa es la línea de Agni Yoga. Mir puso llamatrina. ¿Y querés que lea lo de Grace? Dice, no sé si es mi percepción o qué, pero sentí una fuerte sensación en la pintalabios, no sé si por ahí le habrá puesto mal el predictivo, y vi el universo, los planetas y chakras, todo como una misma cosa. El sol, el corazón, el plexo solar. El sol, el corazón y el plexo solar. No sé. Ok. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿Algo más que no se entendió? Ahí se compartió en el chat también los grupos que tenemos de WhatsApp que se vinculan con los trabajos de Zoom que hacemos. Tenemos 6 trabajos de Zoom todos los días, de lunes a sábado, y 6 grupos correspondientes de WhatsApp. En relación a lo que leímos, ¿alguien quiere comentar algo? Tiene que ver con muchas de las cuestiones que vimos, y después estos últimos párrafos hizo más hincapié en el primer fuego, ¿no? El fuego por fricción, el fuego de la materia. Es donde más se centralizó el texto, dando algunos detalles que no habíamos visto y otros que tenían que ver con algunas cosas que ya vistas.
¿Quieren? Sí. Yo les quería dejar, A ver, voy a dar vuelta a esto así te escucho. con respecto a lo que había dicho acá Rafa de permanecer, hoy justo le había estado mandando a él en Juan 15, ¿no? En el Nuevo Testamento, habla de permanecer. Lo nombra mucho más veces permanecer que dar fruto, porque permaneciendo vamos a dar fruto. O sea, como que Jesús le da más importancia a permanecer y lo relaciona con la vida. No te escuché. Que lo relaciona con la vid, Con la vid. con la planta de la vid, de la uva. Sí. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es labrador. Y dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Dice, bueno, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. O sea que si permanecemos en su palabra, en su amor, Él permanece en nosotros. Ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Mis palabras permanecen en ustedes. Y dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo esclavos. Ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan mucho fruto, fruto duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ámense unos a otros. Te cuento, perfecto. Y te cuento, en la nueva versión que se dispensa en función de la enseñanza esotérica espiritual, al Cristo también se lo llama Maitreya. Y Maitri es amistad. Así que está vinculado, y por eso para que te familiarices de que por qué ese nombre en Oriente se lo llama Maitreya, que quiere decir que de algún modo encarna Es el amigo de todos. Es el amigo de todos. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más en función a lo que vimos? Tal vez estaba para lo repasemos la próxima, ¿no? Hay algunas cosas para repasarnos. Sí, bastante. Como fruto, Qué interesante eso que estás diciendo. Espera, ahora te dejo, Jesús. Dame un minutito que acá quiere hablar de vuelta. De lo mejor con este amigo que tenemos que dice que no hay ninguna condenación, esto lo dicen las cartas de Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para todos los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ninguna condenación hay, somos libres, salvos. Ahí en nuestra terminología, cuando habla de Cristo Jesús, tiene que ver con la conciencia del alma. Y cuando habla del pecado de la muerte, tiene que ver con la conciencia que se identifica con la personalidad y se divide el resto del mundo, cae en la ilusión de la separatividad, ¿no? Entonces la conciencia de Cristo es sintética, incluye, por eso la amistad le es natural, de ahí el amor. Cuando estamos en esa conciencia, somos inclusivos y brillamos. Eso es el aspecto del fuego solar, que tiene que ver con el segundo rayo, amor, sabiduría. Cuando estamos en la personalidad y solamente el fuego por fricción es el que está en actividad, digamos, de un modo, por entenderlo de un modo, entonces nuestra ilusión es grande y caemos en la separatividad. Y desde ahí el conflicto y el pecado, es decir, la ignorancia de nuestras acciones, son la consecuencia. Bueno, acá Jesús quería comentar algo más, lo último, y cerramos recordando que la próxima retomamos un poco con estos párrafos para hacer algún que otro comentario y ya entramos en la otra sección. Bueno, no, rapidito era que hay una conferencia del maestro Kumar, creo que del año 2000, algo, lo estaba leyendo hace poquito con unos compañeros, donde le estaban preguntando que si Jesús vino a la tierra como Maitreya para unir a todas las religiones, y él contestó que sí. O sea, que ese concepto de amistad
que está diciendo Maitreya, que está comentando Rafael, tiene mucho sentido. Entonces Jesús tiene una misión de unificar en el buen sentido de la palabra, que es todo lo que ha hecho, todo lo que ha distorsionado la Iglesia Católica como tal, porque él realmente venía a unir las diferentes filosofías, las diferentes religiones. Yo compartí Eso algo lo... del maestro Omram que me pareció genial, que tiene que ver con la cábala, de cómo del nombre Yeuhed Bauhed, que son las cuatro letras y que cada letra simboliza un aspecto, ¿no? Del Dios, entendiendo a Dios como cuádruple, es decir, puede ser existencia, conciencia, pensamiento y manifestación, una de las aproximaciones, y como un quinto elemento, también la estrella de 5 puntas, que es un símbolo del Cristo, se le suma a ese nombre. ¿Qué letra era? Shay. La Yay, y da el nombre Jesús. La Shin. Sí. Y da el nombre Jesús en hebreo. Así que ahí está un poco el secreto, ¿no? De cómo la conciencia crística puede manifestar ese espíritu, ese nombre de Dios puro, y traernos a nosotros esa realización. Después lo voy a compartir, que es muy interesante como lo explica el maestro Amram, y eso se estudia en la Cábala. Él nos vino a reconciliar, o sea, lo que a Dios le importa es la relación más que la religión, o sea, la relación con Cristo es vida. Claro, sí. Reconciliar para que seamos amigos y caminemos en comunión y uno con otro en unidad. Lo importante es eso, la unidad, que es otro nombre, el amor. Exacto. Y generalmente se suele confundir porque las religiones tienen que ver con el segundo aspecto, pero cuando se manifiestan concretamente se transforman en iglesias, y las iglesias tienen que ver con el aspecto forma, y ahí aparece la multitud. O sea, y lamentablemente... Y pierden el espíritu. Pierden el espíritu, y además los conflictos tan concretos, que bueno, eso el tibetano lo explica de otro modo, porque el reino humano es el cuarto y tiene que ver con el rayo cuarto, que es armonía a través del conflicto. Pero primero está el conflicto y después, cuando se trabaja con el amor, recién empieza la armonía. Entonces primero empiezan los conflictos. Esto es un poco que estamos en ese nivel hace rato. Claro, por eso dice que no estemos discutiendo por cosas en ese sentido, sino que estemos en unidad, en el mismo parecer, sentido, amando. Exacto, y extendiendo el reino. Y bueno, nosotros somos el templo. Eso. Digamos, si uno va a una iglesia, a una institución, es para juntarse, congregarse, que eso es importante, alabar, agradecer, orar, compartir una palabra, edificarse, ayudarse, esa es la idea. No estar separados, sino juntos. Y bueno, Bueno, gente, vamos a hacer el cierre. Vamos a poner en pantalla, ya ¿dónde está? La meditación de cierre. Esto queda grabado y se sube al canal de YouTube, que también se pueden suscribir. Se compartió el link correspondiente en el chat. Ahí en pantalla está la meditación de cierre. Vamos a hacer tomarnos unos minutos para hacer este cierre. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos una respiración lenta, suave, uniforme y profunda, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om.
Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias por participar. Seguimos en contacto, como dijimos, vía el grupo de WhatsApp. Trabajo los viernes, se llama el grupo correspondiente al día de hoy. Mañana a las 7 de la tarde de Argentina tenemos el grupo de alquimia, así que los invitamos a participar. Y después ya la semana que viene empezamos con un curso básico de teosofía el lunes. El martes tenemos la clave de la teosofía. El miércoles doctrina secreta, tomo 1. El jueves el espacio de astrología esotérica, estamos leyendo Mercurio el alquimista. Y después el viernes nos vamos a encontrar con tratados sobre el fuego cósmico a partir de las 7:30 de Argentina. Muchas gracias a todos, bendiciones. Esto queda grabado y se sube al canal y al grupo. Que esté muy bien. Chau, chau. Buenas noches, gracias.